Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, vamos a comenzar. Yo hice una revisión del tema y también sugiero, me he basado en algunas guías, sobre todo las americanas, para justamente crear una forma de tomar conducta en estos casos. Bueno, como introducción vamos a decir rápidamente que la meningitis y meningoencefalitis han sido reconocidas desde hace varios siglos como un gran síndrome en la literatura médica, encontrándose descripciones de la misma hace mucho tiempo, desde el siglo XVI. La meningitis bacteriana aguda y la meningoencefalitis, como sabemos, son una emergencia neurológica con riesgo de vida. Su incidencia anual se estima que es entre 2 a 5 por cada 100.000 personas en el mundo occidental y pueden ser 10 veces mayor en nuestros países, digamos, en los países en vía de desarrollo y en la Argentina, por lo tanto. La mayoría de las infecciones del sistema nervioso central tienen una mortalidad elevada si es que no tienen tratamiento y las secuelas derivadas de ellas producen discapacidad severa. Solo la sospecha y el diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento antibiótico efectivo pueden alterar este curso. Obviamente que si es una encefalitis no sería antibiótico, sería el antiviral correspondiente. Bueno, entonces, ¿qué es la meningitis en sí, digamos, para definirlo? Es una infección del espacio subaracnoideo caracterizado desde el punto de vista clínico por cefalea, fiebre y rigidez nuca, ¿no? Es el síndrome meningio. Cuando estos síntomas se acompañan de alteración del sensorio e inicio reciente de actividad comicial, nos hace referencia al término de meningoencefalitis, cuando nosotros decimos que un paciente está también encefalopático, a pesar de que tienes fiebre, rigidez de nuca, entonces decimos que el paciente tiene una meningoencefalitis. Y después tenemos, así como hay meningoencefalitis agudas, meningoencefalitis y meningitis crónicas, que ya nos van relacionando más con los pacientes inmunocomprometidos. La presencia de síntomas, signos y características patológicas del líquido cefalorraquídeo de por lo menos 4 semanas, causadas habitualmente por tuberculosis, criptococosis, histoplasmosis, sífilis, coccidioidomicosis, acantomoeba o encefalitis virales. En general, el comienzo de los síntomas suele ser subagudo a crónico, tiene los mismos síntomas, puede ser fiebre, síndrome meningio, confusión, hipersomnia, y el líquido cefalorraquídeo presenta hiperproteinorraquia, pleocitosis linfocítica, acompañada de hipoglucorraquia. Y bueno, para hablar, sabrán todas cuál es la definición, digamos, de inmunodepresión, pero en general nos referimos cuando hay una alteración, tanto los defectos de los neutrófilos, los polimorfonucleales, con neutropenias, con esta lista, digamos, de causas, la quimiotaxis defectuosa, por ejemplo, que la produce la diabetes, el defecto de muerte intracelular, que lo producen las enfermedades granulomatosas crónicas, el defecto de la vía alternativa, la enfermedad drepanocítica, también por trastornos congénitos. Después tenemos la inmunodeficiencia celular y la humoral, donde la celular la puede provocar los linfomas, las drogas quimioterápicas, el tratamiento con corticoides prolongados y bueno, y el HIV, el SIDA, que es un capítulo aparte, digamos, pero que estaría dentro de las causas de inmunodeficiencia celular. Y después las humorales, ¿no? Como la deficiencia selectiva de las inmunoglobulinas, la hipogamaglobulinemia, agamaglobulinemia, que van a estar relacionados con toda esta lista de patógenos posibles, digamos. Entonces, en los pacientes inmunocomprometidos, los gérmenes más comunes que producen meningitis serían el neumococo, la listeria, los bacilos gram negativos, incluyendo la pseudomonas aeruginosa. La meningitis bacteriana nosocomial es causada a menudo por los estafilococos, incluyendo la cepa resistente a meticilina y los bacilos gram negativos.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? En general, los pacientes inmunocomprometidos, perdón, ahí está. Ante un paciente inmunocomprometido con estos antecedentes, uno siempre presta una atención especial. Una correcta y minuciosa anamnesis de los síntomas de presentación o los antecedentes tendrían que ser realizados como primera medida, de la cual tendrá que incluir la presencia de fiebre alta, característica de la cefalea, que sea sorda, intensa, continua, holocraniana, fronto-occipital, la presencia de vómitos en chorro, presencia de fotofobia. En sí el síndrome meningio, digamos, el aumento de la intensidad con los movimientos o con Valsalva y la presencia de contractura muscular que van a dar origen después a los signos de Kerning, de rigidez de nuca o de Brusinski, cervical, raquis, miembros inferiores o los antecedentes de enfermedades infecciosas. A veces uno no sabe que el paciente está inmunocomprometido cuando llega, no tiene los antecedentes, o el paciente tampoco sabe que sus enfermedades de base están comprometiendo su sistema inmune. Entonces es importante preguntar la presencia o recabar a ver si tiene hipogamaglobulinemia, diabetes, esplenectomía, hepatopatías, alcoholismo, otitis media aguda y crónica. Otros antecedentes importantes son los de intervenciones neuroquirúrgicas o de que haya tenido uso de medicamentos o antecedentes de viajes recientes. Los síntomas son todos parecidos: fiebre alta, rigidez de nuca, puede tener hemiparesia, alteración de la conciencia, desde somnolencia hasta el coma, trastornos nésicos, los signos después de Kerning-Brusinski, y puede haber relacionado un exantema maculopapular eritematoso, por ejemplo en la meningococcemia. ¿Cómo hacemos el manejo de estos pacientes? Bueno, tenemos el paciente con el síndrome de meningio, está inmunodeprimido porque tiene cualquiera de estos antecedentes, entonces se plantea una situación de emergencia. El estudio de sangre debe ser la rutina de emergencia, y el líquido cefalorraquídeo es uno de los análisis donde la PL es el más importante para el caso de sospecha de infección del sistema nervioso. Una vez, ya vamos a ver, tengo como un algoritmo de manejo en cuanto hacemos PL o cómo hacemos, pero una vez que la muestra está procesada, inmediatamente debe incluir el físico-químico, con aspecto del líquido, recuento celular con predominio, la glucorragia, endosaje simultáneo con sangre, proteinorraquia, cloruros, examen directo, coloración de Gram. Debe incluir cultivo para gérmenes comunes, micobacterias y hongos, y de acuerdo a la sospecha, en caso de meningitis de líquido claro, puede reservarse una muestra para otros estudios como BRL, tinta china, antígeno-raquia para cripto, las PCRs virales, depende de la sospecha que tengamos. Y el estudio de antígenos solubles bacterianos también sería de utilidad, sobre todo cuando los cultivos son negativos o que haya tenido uso de antibióticos previos. Esta es la tabla clásica, digamos, de las características del líquido cefalorraquídeo. En general, los pacientes inmunocomprometidos van a tener alterado también, al igual que los no inmunocomprometidos. En el caso de una infección bacteriana, sabemos que van a haber un gran predominio de células, donde las proteínas van a estar aumentadas y la glucosa en general disminuida. Siempre hacemos la comparación con los casos de infecciones virales o causas fúngicas, donde pueden haber predominio de células. Ya a veces hay pleocitosis a predominio linfocitario en comparación con las bacterianas, que son más neutrofílicas el predominio. Siempre las proteínas van a estar aumentadas, y la glucosa, en el caso de las infecciones virales, puede llegar a estar normal. Y en los casos de fúngicos, en general hay hipoglucorraquia, digamos, y tinciones específicas, por ejemplo, la tinta china.
El caso de meningitis, cuando sospechamos meningitis por tuberculosis, es un caso especial donde se recomienda por lo menos 3 punciones lumbares con intervalos de 24 horas entre cada una, para así detectar los bacilos, los bacílicos ácido alcohol resistente, que se detectan por cada punción entre un 10 a un 22%, entonces haciendo 3 punciones aumentamos a un 88% la sensibilidad. La PCR tiene una sensibilidad del 25-85% con especificidad del 95%, pero en caso de ser negativa no excluye la enfermedad ni justifica discontinuar el tratamiento. O sea que, bueno, si bien es útil y a veces puede estar disponible en algunos centros, pero digamos el examen de Barr es el que siempre hay que hacerlo. Bueno, entonces, tenemos el paciente con la sospecha, lo que deberíamos realizar según las guías, estas son las guías americanas de encefalitis y de meningitis. En pacientes, cuando tenemos pacientes inmunocomprometidos, entonces lo primero que hacer es realizar hemocultivo de urgencia. No demorar, digamos, la toma de los hemocultivos por ejemplo, esperar hacer la PL primero, digamos. Acá yo pongo, en las guías figuran cómo se iniciará dexametasona. Después aclaro que la dexametasona de los corticoides justamente en pacientes inmunocomprometidos no está recomendada. Sí en otra clase de pacientes que estaban en ese mismo grupo. Por ejemplo, pacientes que vengan con convulsiones de reciente comienzo o pacientes que tengan un déficit. Y se iniciaría la antibiótico terapia empírica. Entonces, una vez que hicimos los hemocultivos e iniciamos la antibiótico terapia empírica, sí pensamos en inmunocomprometidos en primero hacer una tomografía. Y en caso de ser negativa hacemos la punción lumbar, pero no demoramos la punción lumbar para el inicio de los antibióticos y en la toma de los hemocultivos. Si hay hallazgos físico-químicos positivos o tinción gram positiva, ya podemos iniciar una antibiótico terapia más dirigida a la tinción gram positiva. De lo contrario, seguiremos con la antibiótico terapia empírica hasta recibir los cultivos. Acá lo que yo decía, la dexametasona no está recomendada en pacientes inmunocomprometidos. Y tampoco hay recomendaciones de su uso después del inicio del antibiótico. Bueno, la antibiótico terapia empírica, que es la que iniciamos ni bien tomamos la muestra de hemocultivos, según los grupos etarios, cefalosporinas de tercera generación hasta 50 años y mayores de 50, cefalosporina de tercera más ampicilina. Y el caso de la vancomicina la recomiendan solamente para casos donde ajustados a cada región ante la presencia de gérmenes. Yo creo que acá se usa, ¿no, doctor? La vancomicina, más cefa, más ampicilina. Claro, exactamente. ¿Qué paciente deberíamos repunzar? Muchas veces pensamos, bueno, vamos a punzar de nuevo. En general, pensamos en repunzar cuando el paciente no responde clínicamente después de 48 horas de la terapia apropiada, de la terapia antibiótica apropiada. Bueno, ahora voy a hablar acerca de los pacientes inmunodeprimidos por HIV. Este es otro grupo grande, digamos, y si bien nosotros en este hospital, por lo menos en las internaciones, no se ven tantos pacientes con HIV, todos los estudios y las guías desde el advenimiento, digamos, del HIV se hicieron en estas poblaciones. Así que sería una forma interesante de analizar, digamos, los pacientes inmunodeprimidos, teniendo en cuenta todos los estudios que se hicieron en pacientes HIV. Las manifestaciones neurológicas son frecuentes. Un 30% de los pacientes tienen compromiso neurológico como primera manifestación en un paciente HIV. En la mayoría de los casos, las enfermedades neurológicas relacionadas se hace más evidente cuando entran en el estadio SIDA, con CD4 menores a 200 o con enfermedades marcadoras.
La patología neurológica vinculada a HIV-Sida afecta todos los niveles del sistema nervioso. Es importante tener en cuenta que el grado de compromiso inmunitario del virus, antes de establecer el diagnóstico, digamos, para establecer la sospecha diagnóstica, o sea, cuál es el recuento de CD4 que tienen los pacientes. Esta es la tabla clásica donde, según la cantidad de CD4 o el estadio inmunológico de estos pacientes, vamos a sospechar. Cuando tienen mayor a 500 CD4, puede causar un síndrome retroviral agudo. Si ya tienen entre 200 y 500, podemos pensar en las meningitis tuberculosas o en las neurosífilis, y cuando el paciente tiene menos de CD4, ya pensamos en meningitis por criptococo, la toxoplasmosis o la encefalitis por toxo, la LMP, que es causada por el virus JC, o la encefalitis o polirradiculitis por el citomegalovirus. Cuando tienen compromiso encefálico, las patologías ocupantes de espacio, tal como encefalitis por toxoplasmosis o el linfoma primero del sistema nervioso central, suelen producir cefalea, náuseas, vómitos, confusión, síndrome de hipertensión endocraniana y riesgo de internación. La encefalitis por CMV es caracterizada por confusión subaguda, alteración de la atención, deterioro cognitivo, signos focales, ataxia, y los síntomas pueden evolucionar en varias semanas. La meningitis por criptococo se manifiesta clínicamente por cefalea, malestar, fiebre, convulsiones, puede tener compromiso de pares craneales, suele presentar edema de papila y la presión de apertura de la punción lumbar es elevada. Típicamente, como vimos en el cuadro, los pacientes tienen menos de 200 CD4, inclusive menos de 100. Y en la primoinfección, las meningitis asépticas forman parte del síndrome retroviral agudo, que se presentan con fiebre, cefalea, rigidez de nuca y ocasionalmente letargia, confusión y compromiso de pares craneales. En general, en este caso, los cuadros son autolimitados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico con los estudios complementarios? Para toxoplasmosis, sabemos que existen los anticuerpos para toxoplasmosis, que son de utilidad cuando tenemos una lesión ocupante de espacio. Y la ausencia de anticuerpos, IgG antitoxoplasmosis, prácticamente descarta la encefalitis por toxoplasma en enfermos con masas cerebrales. En el caso de la BDRL positiva en sangre con pacientes con clínica neurológica, obliga su conformación por métodos treponémicos en estudio en líquido cefalorraquídeo. Y en el caso del criptococo, la antigenemia para criptococo en LCR presenta una alta sensibilidad del 93 a 100% y una especificidad del 93 a 98%, siendo los resultados falsos positivos infrecuentes y cuando se presentan son de títulos bajos. Pueden deberse a otras infecciones, por ejemplo, por el Trichosporum beigeli. El antígeno sérico, o sea, la antigenemia, tiene una alta sensibilidad comparable con el líquido cefalorraquídeo y puede ser de gran utilidad como screening en pacientes que no pueden realizarse punciones lumbares. En el caso del citomegalovirus, las técnicas por PCR en líquido cefalorraquídeo son altamente sensibles y específicas, indicando que hay una infección activa por CMV. Bueno, los métodos de imagen, sabemos que tenemos tomografía o resonancia. La resonancia tiene mucha más sensibilidad, pero la tomografía, las ventajas son que es mucho más rápido y accesible. La resonancia es el estudio de elección, permite el estudio de la patología con afección predominantemente de la sustancia blanca, tiene mayor sensibilidad para detectar lesiones focales que la tomografía. Pero la tomografía, su mayor ventaja es la disponibilidad en la urgencia y para el control por tratamientos posteriores, digamos las lesiones focales. La APL es de gran utilidad para el diagnóstico, sabemos, en la tuberculosis, como ya hemos dicho, había que hacerla seriada, 3 PL con intervalos de un día para aumentar la sensibilidad. Ya hablamos de la PCR, en la neurosífilis, la BDRL en LCR tiene una alta sensibilidad y la FTAPS negativa es excluyente. La medición de la presión de apertura debe realizarse en general aumentada en la meningitis por criptococo, teniendo un mal pronóstico y además es terapéutica para tratar la hipertensión intracraneal. Este es un cuadro para que se asocia, digamos, lo que estamos hablando, el diagnóstico, con los aspectos relevantes. La toxoplasmosis, que puede causar meningitis o meningoencefalitis.
Como aspecto relevante, el diagnóstico siempre es presuntivo y depende, digamos, de la respuesta a la clínica que tenga a los 10 a 14 días del tratamiento antitoxoplasmósico. Estas son imágenes de un paciente inmunocomprometido con toxoplasmosis. Fíjese el gran daño que produce, las lesiones que realzan en anillos, que son multicéntricas, y el gran edema, o sea, imagínense el compromiso neurológico de este paciente. Estos pacientes con un tratamiento específico, en realidad andan muy bien. Las lesiones prácticamente desaparecen después. Esta es otra foto de la anatomía patológica de la lesión por toxoplasma y la lesión típica del realce en anillo. La LMP, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, se produce, digamos, su etiología es del virus JC. También los pacientes en general tienen signo de foco, tienen un recuento bajo de CD4 y el diagnóstico definitivo es por PCR, por punción lumbar o por biopsia. Y después, bueno, como ya me habíamos hablado del citomegalovirus y el criptococo, digamos. La meningitis por criptococo, la resonancia puede ser normal o puede tener realce, digamos, en estructuras que son los criptococomas. La presión de apertura está aumentada, por eso es importante medir en una PL cuando el paciente tiene sospecha de criptococo. La PL, más allá del líquido, la presión de apertura es muy importante. En general tiene más de 20 centímetros de agua. Esto se relaciona con mal pronóstico. Estas son imágenes donde vemos en la anatomía patológica estas lesiones que son pseudoquistes. También le dicen lesiones en pompas, no por la doctora Pompa, sino porque como pompas de jabón, que se lo ven en resonancia como estas estructuras hipodensas en hipointensas en los núcleos basales. Y acá hay una foto del criptococo. El tratamiento, bueno, rápidamente voy a hablar del tratamiento por toxoplasma, digamos cuando uno tiene la sospecha, las imágenes típicas, el de elección es pirimetamina más sulfadiazina y asociadas al ácido folínico, y la duración nunca será menor a 6 semanas. El tratamiento se mantiene hasta la desaparición de los signos y síntomas, hasta 6 meses, continuar con tratamiento supresivo, la pirimetamina más sulfadiazina. Y después tenemos alternativas, pirimetamina más clinda, o pirimetamina más dapsona más claritro, o TMS endovenoso y después vía oral. En general la respuesta tomográfica o la respuesta del paciente nos hace, digamos, adquirir la certeza del diagnóstico de este paciente. Para criptococo meningia en pacientes con HIV tenemos el tratamiento de inducción y de consolidación. De inducción se recomiendan 14 días de anfotericina B endovenosa o anfotericina B liposomal más flucitocina, seguido de un tratamiento de consolidación de 8 semanas con fluconazol, o hasta que por 8 semanas o hasta que el cultivo del líquido cefalorraquídeo sea negativo. Luego disminuir las dosis a 200 miligramos día vía oral de por vida. Lo recomiendan acá. Controlar la función renal en pacientes con insuficiencia renal. Utilizar la anfotericina B liposomal, que es menos nociva. Y esta lista larga, yo las quería mostrar, que son las complicaciones neurológicas y en general esta causa que tienen encefalopatía aguda por quimioterápicos o tratamientos hormonales o que modifican la respuesta autoinmune. Fíjense que van desde el corticoide, el cisplatino, la citarabina, todos medicamentos quimioterápicos que usamos generalmente y que nuestros pacientes tienen un tratamiento largo y que están produciendo, digamos, o tienen, digamos, una gran producción de encefalitis o encefalopatías agudas que en general son asépticas.
Entonces, lo que había hablado hace un ratito era de pacientes HIV. Ahora quería hablarles solamente un par de slides de las manifestaciones clínicas y diagnósticos de la meningoencefalitis por criptococo en pacientes HIV cero negativos, que serían todo el grupo grande de pacientes inmunodeprimidos por otras causas. Donde dice que de la criptococo la meningoencefalitis es la causa más frecuente. Lo pone al término de meningoencefalitis, que es más apropiado que meningitis, ya que en exámenes histopatológicos se ha demostrado que existen, digamos, lesiones en el parénquima cerebral. Sabemos que el criptococo es un importante oportunista en pacientes inmunodeprimidos. Las formas más comunes de inmunosupresión, aparte del HIV, incluyen la terapia por glucocorticoides, trasplante de órganos sólidos, cáncer, tumor maligno o hematológicos en particular, y otras condiciones como sarcoidosis o insuficiencias hepáticas. Las manifestaciones son parecidas a las que habíamos visto en pacientes con HIV. La mayoría de los pacientes presentan signos de meningoencefalitis subagudas, o sea, más de 4 semanas de síntomas, dolor de cabeza, letardos, cambio de la personalidad, pérdida de la memoria, de 2 a 4 semanas. Entre los receptores de trasplante de órganos sólidos, la infección por criptococo ocurre en un promedio de 2,8% de los pacientes. El tiempo medio de aparición de la enfermedad va de 21 meses, es de 21 meses después del tratamiento. El 68% de los casos ocurren en el primer año después del trasplante y aproximadamente 25% de los receptores de trasplante con enfermedad tiene fungemia. El diagnóstico se hace ante la sospecha clínica, la punción lumbar es necesaria y aunque este procedimiento debe retrasarse a veces por presencia de signos neurológicos focales, papiledema o alteración del sensorio hasta realizarse otros estudios de imágenes. O sea que es muy importante la punción lumbar, pero en estos casos hay que hacer una tomografía antes, digamos, y si tenemos que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, habría que esperarlas antes de hacer una punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo. También tenemos el aumento de presión intracraneal en los pacientes no HIV, después las pruebas con tinta china o la antígeno raquia, y el cultivo casi siempre establece el diagnóstico. La presión de apertura puede ser marcadamente elevada, casi el 70% de los pacientes con HIV o meningoencefalitis tienen presión de apertura mayores a 20 centímetros de agua. Bueno, el diagnóstico de certeza es el cultivo. Los cultivos son positivos en alrededor del 90% de los pacientes no SIDA. El criptococo tarda generalmente 5 días en aparecer en los cultivos y al menos la muestra tendría que tener entre 3 a 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo. A veces se puede pedir o solicitar o sacar más líquido, digamos, para tener un mejor rédito diagnóstico de los cultivos. Y estas son las recomendaciones que se hace, digamos, para tratamientos en pacientes que estuvieron trasplantados, digamos, donde tenemos la terapia de inducción, que puede ser la anfotericina B liposomal durante 2 semanas, más el complejo con flucitosina. Tenemos alternativas donde podemos usar la anfotericina B o la anfotericina B liposomal o un complejo de anfotericina, donde va a depender, digamos, el tiempo según el estado inmune del paciente. Esto sería es muy parecida, digamos, pero es una recomendación también de la duración del tratamiento y las formas a seguir en pacientes no HIV y no trasplantados. En general, la terapia de inducción es mayor o igual a 4 semanas. Y esto era una aclaración que hacía para esas recomendaciones, donde se dice que 4 semanas se reserva para los pacientes con meningitis que no tienen complicaciones neurológicas o que no tienen enfermedades subyacentes significativas o inmunosupresión. Y para
los que en el cultivo de líquido cefalorraquídeo realizado al final de la segunda semana de tratamiento no tengan levaduras viables. Durante las segundas 2 semanas, las formulaciones lipídicas de anfotericina B también pueden ser sustituidas a la anfotericina B liposomal. Y el fluconazol se administra hasta 200 miligramos por día para prevenir una recaída después de la terapia de inducción y se recomienda la terapia de consolidación. Que una vez que el paciente empieza a recibir la anfotericina, tendremos que esperar 2 semanas para hacer una nueva punción para reevaluar el seguimiento de anfotericina o en algunos casos ya se puede pasar a fluconazol. Nada más. Muchas gracias.